del metabolismo o con sospecha de algún tipo de alteraciones de metabolismo. ¿Y eso qué indica? En todo caso, usted tiene que primero manejar una jerga, un lenguaje, y posteriormente tiene que saber en qué momentos tiene que remitir, porque en todo caso, esto que está publicado por el Ministerio de Salud, cuando ustedes terminen y salgan como médicos, se supone que ustedes manejan muy bien este tema. Entonces, por eso vamos a comenzar con lo mínimo que nos pide el Ministerio de Salud para ustedes en la parte de genética clínica, y posteriormente vamos a dar un brochazo con nosología genética para más o menos saber una gran parte de cuestiones de semiología que es muy importante que manejemos. ¿Perfecto? Entonces esperemos que nos conectemos para iniciar de una vez. Bueno, el tema que nos correspondió fue la guía de práctica clínica para la detección de anomalías congénitas en el recién nacido. Entonces, el grupo está conformado por quienes hablan: Angie Castro, Camilo Grimaldo, Juliana Chaparro y Adriana Contreras. Bueno, entonces, primero hay que definir unos conceptos. ¿Qué es anomalía congénita? Es un grupo de patologías que se van a caracterizar por alteraciones, ya sea estructurales, funcionales o moleculares en el recién nacido. Entonces, estas pueden ser heredadas o no, y también pues son producidas por factores que pueden suceder antes de la concepción o durante la gestación, ya sea a nivel genético, cromosómico o tisular. ¿Qué es la malformación congénita? Entonces esta está incluida en el grupo de anomalías congénitas y afecta a la estructura de un órgano, de un miembro o de un sistema. La enfermedad genética pues puede producirse ya sea por la alteración del genoma o por un gen específico, y sus manifestaciones pues pueden ser alteraciones tanto funcionales como estructurales. Siguiente, por favor. Listo, entonces siguiendo con la exposición, ¿cuáles serían las causas de los defectos congénitos? Estas pueden ser causas genéticas o ambientales, y en las causas genéticas entonces están las anomalías cromosómicas, por ejemplo, las cuales pues van a ser alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Y como sabemos, pues la anomalía cromosómica más frecuente es el síndrome de Down. Otras aneuploidías que también son frecuentes son, por ejemplo, la trisomía 18, la 13, o también algunas anormalidades en los cromosomas sexuales, como el síndrome de Turner o el de Klinefelter, por ejemplo. Están las enfermedades unigénicas, pues las cuales afectan ya sea la secuencia o también la expresión de los genes, y pues aquí se explican los modelos de herencia mendeliana. Un ejemplo de esto podría ser la braquiartritis. Daniel Rugeles. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, sí señor. Dani, hazme un favor, dime cuáles son las anomalías cromosómicas más comunes. El síndrome de Down, también tenemos la aneuploidía del cromosoma 13, la del cromosoma 18, y también algunas en la guía especificaba que algunas sexuales, como van a ser el síndrome de Turner, el de Craig, no sé pronunciarlo muy bien, Craig-Brand, y el de superhombre, el de Superman, sí, que son cromosomopatías y aneuploidías ligadas al cromosoma sexual, pues. Entonces, entre las numéricas encontramos sobre todo el trisomía 21, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve un cariotipo, el tamaño del cromosoma 21 es muy pequeño con respecto al 1, al 2 y al 3. Por eso es que de pronto nosotros vemos bebés con síndrome de Down, porque pues si hubiera una trisomía en el cromosoma 3, lamentablemente pues ese bebecito termina en un aborto porque no es capaz esa carga genética, de ese desbalance genético tan grande, de llegar a términos. Sin embargo, en la trisomía 21, como es tan pequeño la carga genética, pues va a tener ese desbalance que le va a permitir sobrevivir hasta llegar al término. Sin embargo, un gran porcentaje de bebés
con problemas de aneuploidía van a fallecer durante el embarazo. Entonces, de alteraciones numéricas tenemos la 21, la 18 y la 13, y lo que estaba hablando don Daniel son de las alteraciones de los cromosomas sexuales. Cuando uno habla de superhombre, es cuando tiene más Y en la parte del número, entonces puede tener 1 o 2 o 3. ¿Perfecto? Sigamos, por favor, qué pena. Bueno, entonces, siguiendo las enfermedades unigénicas, pues estas afectan, creo que esta ya la mencioné, ¿sí? Bueno, las enfermedades multifactoriales. Entonces, el defecto se puede generar en la alteración de varios genes o también de factores ambientales o del estilo de vida de la madre, como por ejemplo el consumo de alcohol, el cigarrillo, la hipertensión arterial. Y pues aquí no se ve el modelo de herencia mendeliano como en las enfermedades unigénicas. Y pues entre los ejemplos más comunes de las enfermedades multifactoriales pues están las cardiopatías congénitas o el labio paladar hendido. Siguiente, por favor. Entre las causas ambientales, entonces, están, por ejemplo, los agentes físicos, entonces, por traumas de cualquier tipo que puedan afectar el producto de la concepción. Están también los agentes químicos, como por ejemplo, agentes contaminantes que en bajas dosis van a generar alteraciones en el feto, como el mercurio o el plomo, que estos pueden transportarse en el agua contaminada. Las enfermedades maternas, como por ejemplo la desnutrición, o las enfermedades crónicas que pueden afectar pues, el producto de la gestación, y uno de los ejemplos más relevantes de esto sería, por ejemplo, la diabetes mellitus, que pues produce lo que es la macrosomía en el recién nacido. Las infecciones maternas, como lo son la rubeola, sífilis, citomegalovirus, que pues pueden afectar con mayor gravedad si el contagio es más temprano en el embarazo. Y las drogas, que pues pueden ser los medicamentos o las sustancias psicoactivas o de abuso, que estas tienen un efecto según la semana de gestación en la que se administren. Entonces, por esta razón, los medicamentos van a tener una clasificación según su poder teratogénico, y pues así se evita la administración en mujeres embarazadas. Siguiente. Por último, tenemos las causas... Lenzo, hazme un favor. Lenzo, buenas noches. Lenzo, buenas noches. Dígame un mecanismo químico que pueda producir alteraciones en el feto. ¿Como cuál? Puede ser el plomo, doctor. ¿Cuál dijo su compañera ahorita? No, lo estás escuchando. Bueno, ¿quién es el coordinador acá? Yo soy la monitora, doctor. ¿Camila? No, Juliana. Bueno, Juli, colóquele 0 a Lenzo. ¿Ok? Es el mercurio. Listo. Pasemos. Bueno, por último están las causas desconocidas. Aproximadamente el 50% de los niños que nacen con algún defecto congénito no se podrá establecer la causa. Luciana, que no tienes cámara, ¿me escuchas? Es que uno no me sirve el micrófono y el otro la cámara. No te preocupes, pero igual te puedo preguntar, le voy a preguntar a los que no muestren la cámara. Entonces, Lucy, dime por favor, ¿qué es TORCH? Toxoplasmosis. Sí, señora, una. Rubeola. Citomegalovirus. Sí, señora. Juliana, colóquele 2.5 a Luciana. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de características biológicas, pueden ser algunos parásitos o virus que pueden producir problemas teratogénicos en el feto. Entonces tenemos toxoplasma, que es la T, la O de TORCH
no es Toxoplasma TO, se llaman otros, ¿sí? Como la varicela, el Zika, la R es de rubiola, la S es de sífilis, que te faltó. Inclusive hoy en día nosotros tenemos un gran problema. Nosotros hicimos un trabajo con muchachos de la Universidad de Pamplona que ganó el segundo póster a nivel nacional hace 2 años en un congreso de perinatología y lo entregamos con las estadísticas que estamos teniendo de sífilis congénita a nivel de las pacientes migrantes venezolanas. Al haber, imagínate que cuando llegan las pacientes venezolanas y se quedan acá con el cierre de la frontera, se nos elevó a casi el 300% los problemas que nosotros teníamos de sífilis congénita. Es de entender que eso es muy importante, muchachos, sobre todo por varias cosas, porque investigación sí podemos hacer acá en nuestra ciudad. Muchos de ustedes piensan o hubieran querido haber estudiado en Bogotá, en el Rosario o en el Hospital San José donde yo salí, o en la Universidad Javeriana o en la Universidad Nacional. Y a veces vieron como una segunda opción estudiar en la Universidad de Pamplona. Pues mis queridos amigos, les digo que ni los niños de la Universidad Rosario, ni los niños de la Universidad Los Andes, ellos tienen o saben de enfermedades tropicales como todo lo que ustedes pueden aprovechar acá en nuestra ciudad, que hemos tenido de todo. Tenemos dengue, tenemos malaria, tenemos todas las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que puede ocasionar en nuestros fetos y en nuestros niños. Entonces, por favor, es muy importante que primero sepamos y manejemos esos temas, porque si no, no vamos a marcar la diferencia con nadie. Bueno, sigamos, por favor. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación, pues vamos a iniciar con la que se da por origen e inicio de la malformación. Entendemos como malformación a todo efecto morfológico de un órgano o una región corporal que ha sido generado por un desarrollo normal durante la embriogénesis. Tenemos la disrupción, que es una anormalidad estructural secundaria a la interferencia por factores externos en la morfogénesis, como por ejemplo agentes de origen físico o químico que van a llevar a que un tejido normal no se desarrolle adecuadamente y termine con alteraciones en su forma. Y pues esas alteraciones en algunos casos puede comprometer la función como tal. Tenemos la deformación, que son las estructurales corporales, que son distorsionadas por una fuerza mecánica aberrante, y en este caso no se ve alterada la organogénesis como tal, y se producen más que todo en los 2 últimos trimestres de la vida intrauterina. Siguiente, por favor. Pues dice que la guía nos habla de que las estructuras corporales son distorsionadas por fuerzas mecánicas que van a ser aberrantes, y se les dice que en este caso van a sufrir una deformación. Diego Jiménez. Hola, Diego. Diego, ¿me escuchas? Diego Jiménez no está. Sí, doctor, ya, es que estoy desde el celular y desde el computador. No tienes cámara tampoco. ¿Aló? Defíname malformación, Diego. ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Qué? Defíname malformación. ¿Me repite? Que me definas malformación. ¿Qué es una malformación? ¿Aló? Aló, te escucho. Defíname qué es malformación. Malformación es cuando hay un daño estructural. Pues sí, básicamente es un daño estructural. Defíname qué es disrupción. ¿Aló? ¿Qué es disrupción? ¿Aló? Disrupción, pues, es una anormalidad en las estructuras. ¿Por qué se debe la disrupción? En la morfogénesis. Pero ¿cuál es la diferencia entonces en malformación y disrupción? Sí,
Ah, la diferencia ¿no? entre una y la otra. que una Diego, no se le está escuchando. Juliana, colócale 3 a ese muchacho. Sigamos. Señor. Colóquele 3. Sí, señor. Sigamos. Bueno, la clasificación por cambios histológicos. Entonces, en esta vamos a encontrar que pues, las anomalías congénitas van a tener una, como base alteraciones histológicas que me van a explicar pues su presentación clínica. Esta se puede dar en uno o más tejidos de uno o varios órganos. De esta la vamos a tener en 4, que es la aplasia, hipoplasia, hiperplasia y la displasia. La aplasia, no hay proliferación del celular del tejido afectado. Esta lo que me va a llevar pues es a una ausencia del tejido completo o del órgano. Y un ejemplo pues importante es la agenesia renal, que en este caso puede ser unilateral o bilateral. La hipoplasia es la reducción del crecimiento normal en un tejido, pues, que hace que el desarrollo de este órgano pues sea limitado. Esto me puede generar cierta disminución o pérdida de la funcionalidad como tal, y muchas veces no hay pérdida del tamaño del órgano. Un ejemplo de esto es la hipoplasia renal o hipoplasia pues ya sea de miembros superiores o miembros inferiores, como la que vemos en la imagen. La siguiente es la hiperplasia, que pues es el crecimiento celular excesivo de un tejido que me va a generar que este se aumente el tamaño y por lo tanto pues me va a aumentar ya sea el tamaño del órgano o de la región. Pero son normales en estructura y función. Y la displasia pues es la organización o la histogénesis como tal anormal de las células de un tejido específico. Esta, pues, la función del órgano se va afectada y es importante porque pues también se puede ver afectación morfológica como tal. El ejemplo que les pongo ahí es una displasia ectodérmica, donde pues vemos que también hay afectación estética, digámoslo como tal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación clínica, vamos a tener las que se ven como defectos de un único sistema. Estas alteraciones son de un sistema corporal específico, como por ejemplo el ano imperforado, que es la imagen que vemos ahí. Angie Castro. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes cámara? Sí, yo estoy disponiendo. Montemos la charla. El registro debe estar. La verificación del reglamento de propiedad. Bueno, entonces, como les venía comentando, los defectos de un único sistema, entonces son alteraciones en la imagen que es un ano imperforado. Estas Hola, Juan José, ¿cómo estás? Juan José, ¿dónde vives? Juan José es Cuacua. No te escuchamos, yo no te escucho. ¿Tiene micrófono? No te escucho. Qué raro. ¿Me escucha, Juan José? Hola, doctor. El celular ahí pegado. Ya lo. Listo. ¿Dónde está Juan José? Doctor, yo soy de Pamplona. Ah, qué bien, está cerquita. ¿Mucho frío por allá? Uy, sí, bastante. Sabroso, sí, ¿no? últimamente sí. Se ha hecho mucho frío. Ese es el año de peligro allá en el primer año que uno pasa en la Universidad de Pamplona, ¿no? Si usted supera la ida a la plazoleta, ya quedó de médico, ¿no?
Nah, es terrible, es terrible. Bueno, Juan José, Sí, dígame señor. qué es displasia, defíname displasia. Doctor, pues displasia es definida como una organización anormal de un tejido específico. Esto, esa es la definición que tengo de displasia, una organización o una histogénesis anormal de un tejido. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estoy mirando ahí que te están pasando la chuleta. No, no. Bueno, ese tema de displasia es muy importante, digamos. El tema de displasia indica es una alteración en la formación de la célula, es como de la parte de histogénesis. Me explico. Por decir, una célula renal es la encargada de que esa nefrona sirva y haga una filtración glomerular. Pero si esa nefrona, si ese grupo celulares que se van a especializar en ser nefronas, no funcionan, no producen orina. Entonces, hay una alteración a nivel celular que va a producir que aunque esté el tejido, pues no sirva, no cumpla su función. Perfecto. Entre las displasias más comunes, pues se ven displasias renales, displasias esqueléticas, por decir, la acondroplasia es una enfermedad por una displasia, perfecto, a nivel del sistema óseo. Digamos, los huesitos no tienen la función que tienen que hacer esas células, por lo cual son anormales y el tejido que se produce es un tejido de mala calidad. ¿Ok? Bueno, sigue por favor, Juli, que creo que estás exponiendo. Sí, señor. Entonces, bueno, estos defectos de un único sistema van a tener causas multifactoriales y el riesgo de recurrencia va a ser bajo. Son explicadas por un mecanismo etiológico común y estos van a tener un patrón reconocible de presentación, una historia natural similar y un riesgo de recurrencia reconocible también. Esta pues se ve afectada por diversos mecanismos genéticos que en ocasiones van a impedir que pues tengamos un diagnóstico preciso como tal. Bueno, la siguiente sería la asociación. Esta es la aparición de uno o más defectos que ocurren con mayor frecuencia que lo que pues uno esperaría por azar y por ende pues no es posible conocer la etiología común como tal. Bueno, la última sería la secuencia, que son defectos múltiples explicados por una anomalía inicial que desencadena pues una serie de mecanismos que van a desembocar en el fenotipo que nos presenta el paciente. Siguiente, por favor. El ejemplo más común de la asociación, vamos a encontrar que es Bacter, el cual es una mnemotecnia donde nos hablan de anomalías vertebrales, artresia anal, anomalías cardiovasculares, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos de las extremidades como tal. Siguiente, por favor. Y por último, dentro de esta clasificación clínica tenemos el complejo, que es este término pues me va a describir todas las alteraciones morfológicas adyacentes que se presentan durante el desarrollo embrionario. Esto me va a generar pues múltiples anomalías en una región específica como tal, donde van a intervenir varios sistemas y órganos, y esto pues me va a conllevar a una disrupción del tejido comprometido. El ejemplo que les pongo ahí es una microsomía hemifacial para ilustrar lo que es un complejo. Juliana, buenas noches. Señor, buenas noches. Yo, Juli, buenas noches. ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Málaga, Santander, doctor. Uy, eso sí es frío, ¿no? Más o menos, sí. Buen queso, ¿no? No, ¿Cómo que no? Sí, por allá venden buen queso, ¿no? no, de aquí de Málaga no es famoso el queso, son las panuchas. ¿No? Las panuchas. Ah, bueno, nos trae algunas. Dígame 4 características que tiene que tener un síndrome. Que sean, tengan anomalías múltiples, que no tengan una etiología en común,
Em, Mm, em, creo que no. sí, siempre. Juli, colócale uno a Juliana. Dígame, Juli, ¿cuáles son las características que tiene que tener un síndrome? La que estás poniendo. Tiene que Bueno, tener pues una etiología en común y por tiene que eso tener se una llama. teología común, un patrón reconocible de la presentación, una historia natural similar y pues por eso el riesgo es de recurrencia va a ser reconocible. Este va a tener una heterogeneidad clínica y pues diversos mecanismos genéticos que por eso es difícil un diagnóstico preciso en el momento de la presentación clínica. Claro, imagínate, ahí por eso se llama síndrome de Down, porque todos los individuos, a que no sean, aunque no son familiares, van a tener ciertas características comunes. Entonces, los niños con síndrome de Down son de talla baja, son niños con piel que les sobresale, todos tienen todos sí tiene que tener una etiología en común y ciertas características que la persona que tenga el síndrome lo vaya a presentar. Sigue, Juli. Bueno, ahora cuanto a la clasificación por vamos a clasificar como anomalías mayores y anomalías menores. Llamamos anomalías mayores a todas las alteraciones que en la forma o la función que van a afectar gravemente la salud y por ende pues puede haber una discapacidad o alterarme la de vida del paciente. Y el 5% de los afectados. Y las anomalías menores realmente necesitan un tratamiento médico o que pues quieren simple y que pues realmente no me disminuyen la expectativa de vida del paciente ni la calidad de vida. Bueno, ahora vamos a hablar del impacto de los defectos congénitos. Entonces, los defectos congénitos son las primeras causas de mortalidad en niños menores de 1 año en los países desarrollados. En el siglo XX se dio la transición en salud y es que hubo María Fernanda. Hola María Fernanda, buenas noches. María Fernanda. ¿Dónde está María Fernanda? ¿Acá en Cúcuta? No, en Bucaramanga. Ah, mi familia es de allá de Bucaramanga, chévere. Bueno, en Florida, ¿no? Viven casi todos. ¿Qué tal? Que está tenaz el toque de queda, ¿no? Me estaban contando. Sí, está bastante. Por ahora no han dicho nada. Es que uno no puede salir a la semana, algo así. Que están por pares, en mi país. Nada. ¿Qué trae una anomalía congénita? No, cuando se habla de por menor, ¿cuál es la diferencia entre una menor? Que no va a generar el mismo tipo de discapacidad que una mayor, va a requerir pues un manejo de tratamiento entre lo que Bueno, medio chimba la respuesta. Bueno, sobre todo la no va a producir alguna alteración, sino que puede producir una alteración menor que pueda ser cosmética. ¿Recuerda cuando yo les mostré que ese niño que tenía la lengua alterada, pero no va a tener ningún problema en la funcionalidad del órgano, ni tampoco va a tener un problema en la parte extensiva? Sí. Bueno, entonces en el siglo XX se dio lo que fue la transición en salud, es que una de las 5 años, porque hubo una disminución en las muertes por enfermedades infecciosas y desnutrición. Entonces esto hizo que una de las causas principales fueran los defectos congénitos. Eso llevó primero al aumento de la expectativa de vida de la población, pero también al incremento de las patologías con predisposición genética, como son las enfermedades cardiovasculares, los desórdenes mentales y el cáncer.
Y pues esto llevó a los países a desarrollar servicios de genética médica que intentaran controlar la frecuencia y el impacto de los defectos congénitos. Siguiente, por favor. Entonces, pues decimos que los defectos congénitos afectan a más de 3 millones de niños en todo el mundo, y los principales, los de mayor impacto, son las cromosopatías, la trisomía 18 y 13, las anormalidades del sistema nervioso central, los defectos cardíacos, y pues las cromosopatías se llevan casi las mortalidades por encima del 50%. Siguiente. En Colombia, los defectos congénitos tienen un fuerte impacto en la discapacidad. Decimos que pues, las anomalías congénitas en Colombia ocupan el segundo lugar de causas de mortalidad en menores de 1 año y el tercer lugar en los menores de 5 años. En Bogotá se hizo un estudio por la Secretaría Distrital de Salud que dice que el 40% de los diferentes grados de discapacidad están relacionados con alguna alteración genética. Y asimismo, el 10% de los discapacitados admiten que la causa es una alteración genética hereditaria. Entonces, pues en Colombia las personas afectadas por defectos congénitos tienen un riesgo relacionado a la alteración de terminar con algún grado de discapacidad psicológica o física. Siguiente. Los factores de riesgo que pueden influenciar para los defectos congénitos son, primero, la pobreza, ya que pues tiene mucho que ver con la nutrición y pues los nutrientes consumidos durante la vida y el embarazo pueden generar un ambiente predisponente para anomalías. Asimismo, pues también violencia intrafamiliar, entre otras cosas. La consanguinidad, la de los padres, se dice que el síndrome de Down se ha aumentado en mujeres que tienen hijos después de los 35 años y en padres que tienen hijos por encima de los 55 años. También se han usado desórdenes genéticos de tipo autosómico dominante, como displasias esqueléticas o craneosinostosis. Y también el nivel de salud alcanzado por el país, pues claramente por el desarrollo que tenga en salud. Bien. Bueno, en cuanto a la epidemiología de los defectos congénitos, pues estos defectos congénitos los podemos encontrar a lo largo del mundo, pero estos van a variar. Santi, ¿cómo estás? Santi, ¿tú estás rotando conmigo en Gineco? ¿Santiago Rojas? No, señor. ¿Usted está anotado? Sí, señor. ¡Ajo de madre! Santi, mira, pues dime fácil, ¿cuáles son los factores o los factores de riesgo que se relacionan con defectos congénitos? Los 4 ahí, suavecitos. Pues como ya mencionaron, la consanguinidad de los padres, si la madre estuvo expuesto a algún agente microbiológico como lo son los virus ya mencionados, el citomegalovirus. La consanguinidad una, ¿qué más? La pobreza, los que mencionaron. 2, sí, señora. Sí, señor. La consanguinidad, los factores biológicos. Tiene 2. La edad también de los padres, sí. 3. No recuerdo los otros, doctor. ¿Cuál es el otro que le falta? El nivel de salud alcanzado por el país. Ok. Chévere, a mí también se me olvidó. Tírale ahí un 3-5 a Santi. Bueno, hay una cosa muy importante, digamos. Yo pienso que la parte de la pobreza está muy, sobre todo en todos los sistemas de enfermedades aumenta. ¿Me explico? Claro, una parte es el aporte calórico y de alta calidad en la alimentación. Eso va a generar, si la paciente no toma ácido fólico o no tiene un buen consumo, tiene mayor riesgo de que el bebé tenga problemas de efectos de tubo neural, por decirlo así. Pero también es porque estas pacientes no consultan tempranamente y pueden ser que se encuentren ya al final defectos congénitos más comunes que no hayan podido ser interrumpidos. Recordemos que nosotros tenemos una legislación y por interrupción voluntaria del embarazo, por eso es muy importante hacer diagnósticos prenatales antes de nacimiento.
para que el paciente pueda escoger si puede hacer. La parte de los defectos de la consanguinidad muy importante, inclusive nosotros tenemos poblaciones acá en Norte de Santander. ¿Aquí hay alguno cañero? ¿Tenemos cañeros? Yo soy de cañera, doctor. ¿Quién? ¿María Camila? Señor. María Camila, ¿tú estás en Ocaña? Sí, señor. ¿Tú conoces la playa, María Camila? Sí, doctor. ¿Qué apellidos hay en la playa? Vergel, creo. Bueno, María Camila va a Obregón, ella no va a la playa. Entonces, sí, por decir, tú vas a la playa de Belén y allá te atienden son los claros, los arévalos y y los bayona, creo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay regiones en que, por decir, en nuestro departamento, que son endogámicas, grandes familias que quedaron, hicieron comunidades y entre ellos han tenido múltiples problemas de consanguinidad. Por decir, la fibrosis quística puede aumentar el riesgo cuando son primos hermanos, porque puede ser que los primos sean portadores recesivos y puedan expresar a su hijo si los dos tienen el alelo mutado. Por eso que entre primo y primo más me arrimo, nada con primos, lejitos, nada serio, ¿no? Entonces, nada de primo con primo porque pueden tener ellos alelos mutados y si ustedes también tienen esos mismos alelos mutados, pueden ser que sus hijos sean portadores de enfermedades genéticas. ¿Perfecto? Con respecto a la edad de los pacientes, sí, claro que sí. Por decir, María Camila, ¿cuántos años tienes? 23 años. Sí, lo dijo rápido, yo creo que sí tiene 23, sí tiene pinta de 23, sí tiene pinta de 23. Entonces, María Camila, si llega a quedar embarazada hoy, María Camila, ¿usted está embarazada? No, doctor. Listo, María Camila no está embarazada. Entonces, si María Camila estuviera embarazada, ella a los 23 años tiene un riesgo de 1 en 800. Quiere decir, 800 mujeres a la edad de María Camila, una mujer va a tener un bebé con síndrome de Down. ¿Perfecto? Pero hay una cosa que no le había dicho a los muchachos. Perfecto. Y es algo muy importante. Manuel. Señor. ¿Vas en octavo o en noveno? En octavo. Bueno, muy bien. Entonces recuerda que para pasar el internado tienes que pasar genética. Si pierdes ahorita en octavo, la repites en noveno, la repites en décimo y si no, no pasas a internado. ¿Sabías eso? Sí, señor. Bueno, y nada más lo mío vale 5 de créditos, ¿no? Nada más. Imagínate, quedarte en eso. Pues te cuento que yo tengo una hermana de 44 años, ¿sí? Y está soltera. Que ella no se ha podido organizar, hermano. Realmente es porque tiene un genio cucuteño, ¿sí? Entonces, si quieres al final de la charla, hablamos por el interno. Y igual de pronto, si quieres ser cirujano o ginecólogo, yo tengo cupito ahí en el Hospital San José. Entonces pudiéramos hablar algo, pero por notaría, ¿no? Bueno. Entonces, sí, bueno, alguno de los Camilos se pronto quiere conocer o Manuelito, pues, quiere conocer a mi hermana. Le digo que mi hermana, si llegara a quedar embarazada, el riesgo de mi hermana de tener un bebé con síndrome de Down es de 1 en 40. 40 mujeres a la edad de 44 años, una mujer va a tener un bebé con síndrome de Down. ¿Perfecto? Mira cómo cambia. Entonces la edad materna es muy importante. ¿Perfecto? En todo tipo. Pero tranquilo, Manuelito, que como yo soy el perinatólogo, yo le hago las pruebas, el chino no va a salir bien. Va a salir muy bien ese sobrinito, ¿sí? Entonces no te preocupes y después, marica, ginecólogo, cirujano, lo que te quiera echar ahí, yo te colaboro. Pasas en 5 y te dejo de coordinador, ¿vale?
Entonces, la edad materna es muy importante. Los cambios ambientales, muchachos, importantísimo. Ahí estábamos hablando del mercurio, ¿perfecto? Imagínense que en charlas ahí por canal, por Señal Colombia, porque yo no tengo parabólica, porque pues yo reviso mucho en internet, hay a veces documentales de lo que está pasando en los ríos del Amazonas, en donde por la minería legal está los niveles del bagre, que es uno de los pescados que más se come allá, están muy altos por mercurio y eso va a aumentar el riesgo de abortos y muy probablemente porque esos fetos venían con parte de efectos cromosómicos. Bueno, muy bien, por favor, sigamos. Bueno, entonces, como venía diciendo, los defectos congénitos a lo largo del mundo van a tener ciertas variaciones, van a cambiar según pues la región, la cultura o algunos factores geográficos. En cuanto a la prevalencia mundial de defectos congénitos al nacimiento, pues tenemos que es de 40 por cada 1000 recién nacidos en países desarrollados y pueden llegar a ser hasta 82 por cada 1000 en países pues de bajos ingresos. Y también que al menos 53 por cada 1000 individuos nacidos tienen una enfermedad de origen genético que por lo general se va a manifestar antes de los 25 años. La prevalencia de los defectos congénitos que pueden causar la muerte temprana de una patología crónica va desde 14 en 1000 nacidos vivos en la mayoría de los países desarrollados y puede llegar hasta 43 en 1000 nacidos vivos en los países en vías de desarrollo. Como podemos ver, en Colombia pues la cifra es similar a los países en vías de desarrollo. 43 por cada 1000 recién nacidos vivos van a presentar estos desórdenes congénitos severos que pueden causar una muerte prematura o pueden desarrollar alguna enfermedad crónica. La siguiente, por favor. Bueno, según el DANE, la primera causa de mortalidad infantil en Colombia desde 1977 son las afecciones originadas del periodo perinatal. Estas representan el 43% de la mortalidad infantil. La segunda causa, desde 1994, son las anomalías congénitas que representan el 11% de la mortalidad. Esto nos quiere decir que el 54% de los niños que mueren en Colombia antes del primer año de vida lo hacen por causas no infecciosas, como pasa en la mayoría de los países desarrollados. En Bogotá, la tasa de mortalidad infantil en 1998 fue de 192.3 por cada 10.000 nacidos vivos y en 1999 pasó a 198.43 por cada 10.000 nacidos vivos. Podemos ver que este es el segundo grupo etario con la tasa de mortalidad más alta, superado por el grupo de personas mayores de 60 años. También esto en Bogotá pues se encontró que la mortalidad infantil se triplica cuando las madres no tienen educación y de igual manera esta se triplica cuando estas no tienen o no asisten a los controles prenatales. Y también dicha mortalidad se ve afectada por la de la madre. Entonces se observó que en mujeres de 20 a 29 años la mortalidad al momento del parto es la menor, pero esta se duplica cuando las mujeres están en proceso de parto y son mayores de 40 años de edad. Entonces eso, no, todavía no la anterior. Eso la guía nos lo presenta como la justificación para que se empiecen a iniciar programas de atención de enfermedades genéticas y perinatales en los hospitales, junto con el desarrollo de los programas de vigilancia en salud pública de anomalías congénitas, para conocer de manera más exacta la frecuencia en la que aparecen estas patologías en este grupo de edad. Ahora sí, la siguiente, por favor. Partiendo de la base pues, que algunas malformaciones congénitas se podrían impedir mediante la prevención primaria, se debe trabajar en evitar los factores de riesgo. Pero la falta de información pues de las madres y de los especialistas como los ginecobstetras pues son como el principal obstáculo que se presentan para poder llegar a una prevención primaria adecuada.
Damaris, espérame un minutico, Cami. Damaris, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Damaris, una pregunta. Hola, doctor, buenas noches. En lo que has visto y en lo que has rotado, ¿te ha gustado algo para la especialización? ¿De este semestre? No, este semestre no, de los que ha pasado. Sí, sí, señor. Bueno, aunque pues no sé, pues me imagino que algo virtual porque han estado virtuales últimamente. Sí, ya casi un año. Sí, pero ¿te ha llamado algo la atención? De pronto cirugía, medicina Sí, señor, interna, dermato. cirugía ortopédica. ¿Qué? Cirugía ortopédica. Cirugía ortopedia, vale, chévere. Cuéntame, ¿y te gustaría algo de ortopedia, de pronto una subespecialidad? Pues la verdad no. Toca Sea, hacer no. toca hacer una subespecialidad porque imagínate que si no nos toca muy difícil, ¿no? Toca hacer algo más para, de pronto las niñas siempre hacen ortopedia infantil. ¿Te gustaría ortopedia infantil? Sí, sería chévere. Perfecto, chévere. Y de pronto estudiar un poquito de mano, de pronto mano en los niños es importante, ¿no? O de pronto de pronto ahorita, chévere, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 25. Bueno, tú tienes 25, ¿tienes hijos? No, señor. Entonces imagínate que tienes 25 años, vas en octavo, no, en noveno. Bueno. En noveno, entonces te faltan todavía año y medio para comenzar internado, ¿cierto? Porque te quedas en genética y te falta otro añito más. Manuelita, a usted no le va a pasar tranquilo, mijo, que ya esto está hablado, ya esto está arregladito. Ahí me equivoqué con el mandarle que Camilo no, ese baboso no va a salir con nada. Usted es el firme ahí mío, tranquilo. Entonces, tú vas a terminar medicina por ahí de 26 añitos, haces un año de rural, 27, trabajas igual que yo 3 añitos, estás hablando a los 32, comenzar a hacer ortopedia, son 4 años, 36. Después de 36 vas a hacer ortopedia infantil, son 2 años, 38 y vas a hacer mano de pronto en Estados Unidos o en Brasil, 2 añitos más y a los 40 años me estás buscando a mí para buscar un bebé. ¿Sí me hago entender? Entonces es una realidad. La parte sobre todo de gran parte de nuestras profesionales, mientras hacen la especialización y las subespecialidades, termina teniendo bebés a los 38, a los 40 años y se pueden enfrentar con problemas genéticos. Perfecto. Mire que lamentablemente, pues, por favor, las niñas que tengan novio ahorita, no lo vayan a dejar. Es muy difícil, por favor, conseguir otros tipos y si el tipo es comprometido y juicioso, por favor, perdónenlo. Después, a los 38, nada, ya tocas con chequera. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que gran parte de los profesionales nos vemos encontrados en que comienzan a quedar embarazadas muy tarde y van a comenzar a presentar abortos o mayor riesgo. Porque yo tuve un caso que es un caso muy, muy harto de una pediatra que yo vi y quedó con un embarazo gemelar por una fertilización in vitro y uno de los bebés tenía 38 años y uno de los bebés le salió con síndrome de Down. Perfecto. Y pues bueno, ella ha sido muy bacana y Tiago se llama el bebé, muy chévere y todo, pero pues es una de las cosas que pasó por la parte también de los ovocitos que se vuelven muy maduros y tienen un envejecimiento. Recuerden que las mujeres, ellos nacen con una carga de más o menos como si unos 120 millones de ovocitos, que a medida que pasan todas las menstruaciones se van perdiendo un gran número de ovocitos y ya al final pues ya quedan muchos que puedan tener defectos congénitos por la misma antigüedad y el envejecimiento. ¿Perfecto? Bueno, sigamos, por favor. Bueno, se hizo un estudio prospectivo en Colombia en donde se observaron a 45.670 nacidos vivos de 6 hospitales en un periodo que iba de 1982 a 1993 y se encontró
que había una prevalencia del 1.81% de nacidos vivos con anomalías congénitas. Entre estos encontraron que las anomalías congénitas más frecuentes fueron, pues, los voy a nombrar en su orden de mayor a menor. El primero fue el síndrome de Down, con 15.8 por cada 10.000 nacidos vivos. Después la polidactilia, con 14.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Después el talipes de pie equinovaro, con 12.9 por cada 10.000 nacidos vivos. Y cuarto, el paladar hendido o el labio leporino, con 9.9 por cada 10.000 nacidos vivos. Siguiente, por favor. Bueno, la magnitud del problema de salud que representa las malformaciones o anomalías congénitas. En el año 2000, las Naciones Unidas anunciaron la creación de los objetivos del milenio para el 2010, en las cuales incluyeron la reducción de la mortalidad infantil. Cada año, un estimado de 7.9 millones de niños nacen con alguna anomalía congénita de origen cromosómico, genético o multifactorial, y cerca de 1 millón adicional nacen con alteraciones a causa de agentes teratogénicos. Y pues la falta de servicio de salud produce que la mayoría de los niños con anomalías mayores mueren en una infancia muy temprana. Pero pues la guía nos comentaba que se puede prevenir entre el 40 y el 70% de las muertes si se ofrecen servicios especializados que incluyan prevención, diagnóstico y tratamiento pues para estos niños. Además, pues también se tiene que tener en cuenta que la mayoría de los niños que nacen con trastornos del desarrollo y sobreviven presentan algún tipo de compromiso, ya sea físico, mental, social, y aparte de eso, pues también aumenta su riesgo frente a otras comorbilidades durante la vida. Entonces, se deben buscar estrategias para reducir el impacto que tienen esas patologías pues, a nivel de salud pública. Entonces, pues la guía nos comentaba que una de las estrategias pues, que se proponían eran la creación de programas de detección temprana, vigilancia y seguimiento epidemiológico de las anomalías congénitas, y esto pues con el objetivo de poder identificar la frecuencia de estas patologías y generar líneas de base poblacionales y permitir el seguimiento de estos pacientes y sus familias. Y adicional a esto también la formulación o creación de guías de manejo clínico como la que estamos exponiendo. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el examen físico, en la guía pues elaboraron unas preguntas de investigación que pues tienen sus respectivas respuestas y estas están basadas en lo disponible. La primera pregunta era cómo se debe hacer la detección postnatal de anomalías congénitas en los recién nacidos vivos. Entonces esta se debe realizar a todo neonato después del nacimiento. Se debe hacer un examen físico estandarizado, la búsqueda de factores de riesgo, remitir al especialista cuando sea necesario y la tamización auditiva y de errores innatos del metabolismo. Siguiente. Angie, este tipo de guías es muy chévere porque son guías que ayudan a la persona que las lee a tener o dar un manejo, un protocolo. Por decir, ellos te hacen una pregunta, como los que están en noveno, están leyendo, por decir, la GPC del 2013, entonces ellos hacen preguntas y sobre eso responden. ¿Qué haces si tienes un niño con 2 anomalías o con una sola? ¿Okay? Entonces, este tipo de guías son muy sencillas de leer y son muy prácticas para el manejo y la definición. ¿Vale? Sigue, por favor. Bueno, entonces la búsqueda de anomalías congénitas se debe hacer pues dependiendo de las características de cada neonato. Por ejemplo, hay recién nacidos que tienen problemas en la transición a la vida extrauterina o que tienen problemas de vitalidad y estos pues van a requerir primero un manejo específico o hospitalización. Entonces, en este grupo de pacientes, la búsqueda de anomalías pues se pospone hasta el momento en que se puedan estabilizar. Están los neonatos que tienen pues manifestaciones evidentes de una posible anomalía congénita y pues estos deben ser estabilizados y remitidos al especialista correspondiente para la valoración y el manejo adecuado.
En el caso de los niños que pues nacen sanos, una vez que se verifica... Alessandra Molina. Buenas noches, Alessandra. Buenas noches, doctor. ¿Dónde andas? En mi casa, en los patios. Ah, ok, somos vecinitos, estamos cerquita. Súper. Alessandra, una pregunta. ¿Qué características debe tener un examen físico? Bueno, el examen físico primero lo iniciamos con los signos vitales. Eso es algo muy importante, el peso, la talla. No, estoy hablando de la diapositiva pasada. Ella dijo unas características que tenías que tener en cuenta. Bueno, pues, creo que es más bien de la historia clínica, ¿cierto? Sí. ¿Qué características debes tener? Ah, ok, ya entendí. Bueno, pues ella mencionó que era un examen físico estandarizado. Se tienen que buscar, en este caso, los factores de riesgo, realizar una remisión en llegado caso de que lleguemos a encontrar alguna anomalía, ya sea estructural, una tamización universal, TSH y pues la prueba de acústica, y ya no me acuerdo de más. Falta una. Ah, la simetría para las variopatías congénitas, creo. Ok, entonces es muy importante, muchachos. Venga, les voy a dar un ejemplito y ustedes me dirán de pronto quién es el culpable. Perfecto. Fuera de que yo soy médico, soy ginecólogo, soy perinatólogo, yo soy de los poquitos peritos que hay en Colombia. Yo creo que deben haber máximo por ahí 3 o 4, ¿sí? Que sean peritos perinatólogos como yo. Entonces, a mí me llegan muchos casos de toda Colombia en donde el juez quiere saber si el médico obró bien o mal o de quién es la culpa, ¿sí? Y yo también pues tengo asesorías con hospitales en donde ellos me dan el punto de vista cuando los demandan. Voy a comentar un casito que pasó con... Bueno, muy bien. Perfecto. Y ve, ahí sí se conectaron rápido. Es que a ustedes les gusta el chisme, ¿no? Cuando les dije que era alguien de la Unipamplona, eso sí les ardió. Querían saber qué había pasado. Mejor dicho. Eso es como cuando uno le dice que es el último capítulo de la telenovela. Bueno, venga, les cuento lo que pasó. Demandaron al hospital. Perfecto. Y en el caso, nace un bebé en un hospital, en el hospital de Zulia, atendido por un rural que es de nuestra universidad, y el muchacho atiende el parto, y durante el parto la señora hace un código rojo, hace una retención de placenta y posteriormente hace un código rojo. El muchacho corre y deja a la paciente con el niño, lo trae tanto mamá como el niño y lo deja en el hospital de nosotros. Perfecto. La jefe, al ver que el niño se veía bien, la jefe de nosotros de acá del hospital, decide ella entregarle el bebé a la hermana de la señora, la tía. Perfecto. Pues, la señora le iban a hacer un legrado porque tuvo una retención de placenta y tenía que transfundirse. El jefe le trajo el bebé. Con tan mala fortuna que ese niño llega a las 8 de la noche, después de 6 horas, con una dificultad respiratoria tenaz, y el bebé muere al otro día. La señora demanda por qué se murió el bebé si acaba de nacer y por qué si el bebé venía con la señora no lo hospitalizaron también. ¿De quién es la culpa? Probablemente demandan al hospital, sobre todo porque la jefe no tenía que haber entregado ese paciente sin haberlo examinado por un médico general. Mire lo importante, muchachos, de nosotros poder definir y poder revisar esta guía, porque usted tiene que hacerle una historia clínica completa a ese bebé que acabó de llegar.
Entonces me pidieron el concepto mío porque nos estaban demandando por 1.200 millones. Y yo dije, pues a mí no me parece que el problema sea el hospital. ¿Quién atendió ese parto? El médico. El médico debía estar en la obligación, el médico rural, de haberle hecho una historia clínica completa al bebé y haberlo definido, porque el médico si lo llegó es porque ya lo había visto, lo había escrutado, lo había visto. Y el médico ahorita está muy envainado, con 2 añitos de haber salido, y ya con una demanda bastante delicada. ¿Perfecto? Muy probablemente este bebé lo que murió fue una cardiopatía, que no la hallaron y no la pudieron diagnosticar, y pues el bebé realmente muy probablemente el transcurso iba a ser así, fatal. Entonces, ahí están los temas para que nosotros, porque el problema no es que se muera el bebé, el problema es que no hacemos el protocolo. Si usted por decir dice, bueno, nació el bebé allá en el Zulia, yo lo veo, le hago una historia clínica, le pregunto a la señora si tiene antecedentes de cardiopatía o de malformaciones, miro y le hago los auscultos, lo veo normal, no veo soplos, le hago la pulsosimetría, perfecto. Entonces, la osimetría de pulso puede diagnosticar a bebés con cardiopatías antes de que ellos se desaturen o que se compliquen. Entonces, por eso lo importante es de estas guías cumplirla, porque por eso les digo que por aquí comenzamos, porque estos son los mínimos estándares de calidad que le va a exigir el Estado a usted, que los tiene que cumplir en los defectos congénitos. Por eso esta guía la vamos a repasar durante todo, y también les recomiendo que cuando tengan alguna duda, pues miren a ver, que es muy importante para que no tengan ese problema. Tengo una pregunta. Sí, Angie, por favor. Por ejemplo, están haciéndole el control prenatal a la paciente. Todas esas malformaciones que son tipo cardiopatías congénitas no se pueden detectar cuando se está viendo el funcionamiento ahí de cardíaco del bebé. Por ejemplo, en un afectocardio. Súper bien, es una muy buena pregunta. Es que yo leí en la guía, o sea, lo que decía era, se hace un examen físico, se hace lo de la oximetría y se hace un ecocardiograma. Pero me quedó la duda de qué pasa cuando si se le está haciendo los controles prenatales, uno debe tener en cuenta, o sea, debe haber una manifestación ahí del paciente, del bebé. Hay una cosa muy importante, Ángel, recuerda que somos países pobres. ¿Sabe cuánto vale un ecocardiograma realizado por un cardiólogo pediatra para un recién nacido? ¿Más o menos cuánto crees? Pues sé que en los adultos vale como 150.000 y con la valoración del médico le salía como entre 150.000, pero no sé. Bueno, te digo que vale 450.000 pesos. Un país pobre no puede colocarle a todos los recién nacidos esa parte. La resolución, la GPC, que es los protocolos en el control prenatal, exigen que tengan 2 ecografías, el detalle anatómico y el tamizaje genético. ¿Perfecto? Y generalmente uno, si es experto y si tiene un buen equipo en las manos de uno, puede detectar un 85%, que es bastante bueno. ¿Perfecto? Mi hermano, ¿quién quiere aquí ser radiólogo? ¿Alguien le gusta la radiología? ¿Alguien le gusta hacer ecografía, las imágenes, hacer unos carparadas así, colocarse tatuajes? ¿Nadie? ¿No? ¿Saben quién quiere ser millonario? ¿No le gusta? No, no creo, ese man es brillante. Pues realmente les digo que puede ser un buen trabajo para una mujer, porque en todo caso no te va a tocar hacer turnos de noche, se gana bien. Los radiólogos ganan más o menos unos 30 millones mensuales. Perfecto. Ahí sí a muchos les cambió la cara y dijo como que va a ser radiólogo. Sí, pero me gusta. Imagínense que cuando nosotros llegamos después de trabajar, de estudiar tanto, yo estudié 17 años en mi vida, estoy mamado de estudiar.
Y fuera de eso, bueno, uno lo primero que lo enganchan es en la Universidad de Pamplona y le pagan a unos 600.000 pesos. Por favor, ya al final de semestre coloquen que usted cree que el profe se merece unos 800.000 pesos. Esta vaina está muy dura, marica. Tengo casi 120 personas. Nunca creí que tuviera 10 personas en mi rotación de perinatología, Padre Celestial. Tengo hasta para votar gente, porque son 80 personas en noveno, son muchísima gente. Imagínate. Entonces, por 600.000 pesos, miserables, marica, miserables. Tocan, coloquen ahí, por favor, que me aumenten 200, ¿no? Manuelito, tranquilo, que usted no tiene que, tranquilo, está arreglado su rotación, mijo. Bueno, entonces, cuando uno llega después de tener 17 años de estudio, pues uno llega sin plata. Yo llegué sin plata y tenía un chino debajo del hombro. Y entonces mi hermano es radiólogo, entonces lo agarra el mejor amigo de uno que ya es radiólogo y le dice, mire, mijo, a usted le voy a dar el 50% de lo que yo haga solamente por el conocimiento de saber. Entonces uno dice, miércoles, si el man gana 100, yo gano 50 y solamente es por yo saber. Yo, bien, este es el negocio, papá. Entonces, una ecografía obstétrica, ¿sabe cuánto se la pagan a mi hermano como radiólogo? ¿Cuánto crees, Angie? Pues para ganar 30 millones, pues no sé, 500. ¿500 qué? 500.000, ¿sí? Miércoles, yo quisiera que usted fuera gerente, sería maravilloso que fuera gerente de un hospital, valiera mi trabajo. Pues le digo que al dueño del chuzo le pagan 21.000 pesos por una ecografía obstétrica, al dueño del chuzo, ¿sí? Entonces, quitémosle a los 21.000 pesos el 10% de la retefuente, son 2.000 pesitos menos, son 18. Le quitamos el 10% a administración porque tenemos corrupción, entonces hay que pagar el 10% al gerente, entonces tenemos 16.000 pesitos. Y administración 1.000 pesitos, 15.000 pesos. Y esos 15.000 pesos los repartimos en el 50% y mi hermano se gana 7.500 pesos. ¿Sí? Por cada ecografía obstétrica. ¿Perfecto? Bueno, ¿y cómo hacen los 30 millones miércoles? Oscar Andrés trabaja hasta las 12 de la noche. Yo creo que él duerme leyendo TAC, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, imagínate que con 7.500 pesos, ¿qué es lo que va a ver el radiólogo? Ecografía, y entonces eso es lo que pasa. Que el paciente le dice, no, el doctor me subió y me bajó, me subió y me bajó, me subió. Y pues lamentablemente no vamos a tener diagnóstico prenatal. Perfecto. Yo, mientras, por decir, mi hermano hace 30 ecografías en una hora, yo nada más hago 12 pacientes en una tarde o 10 pacientes, no puedo hacer nada más en ecografía. Entonces, eso también implica que a raíz de que no se hacen los protocolos y no se cumple y el personal no es experto en esa parte de ecografía, pues lamentablemente el diagnóstico prenatal no se hace antes de que nazcan los bebés. Perfecto. Por eso es que todavía usted le tiene que hacer oximetría de pulso a todos los recién nacidos por el riesgo de que los bebecitos tengan cardiopatía. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Ya son las 9:20, ya estamos muy cansaditos. Ya llevamos 3 Zoom por encima. Por favor, miremos a ver si hacemos una vaquita. ¿Cuánto costará eso? Lo del Zoom es como costoso la suscripción. Angie, mira a ver si le dice a su papá que nos pague la suscripción ahí, porque todo el semestre ahí con esa corte y pegue, entonces qué pereza. Alguno de los muchachos millonarios acá, por favor, que nuestro papi nos regale la suscripción, por favor, Vanessa, si nos ayuda Vanessa Garzón, su papá le dice, papi, vea, Zoom, ¿qué tal? Que es que los muchachos estamos tenaces, el profe no tiene plata. Listo, muchachos, nos vemos, cuídense, feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Hasta luego. Muchachos, una cosita,